Buenas noches. ¿Notaron que en algunos de los cambios que surgieron ahora en el a partir del siglo XX en realidad? Uno de los cambios que surgió es la despersonalización, lo impersonal, sobre todo lo institucional. Un ejemplo chiquito de eso es la facultad. Vas a la facultad y sos un número. Si vos te encontrás en una circunstancia especial, a nadie le importa. Sos un número y nada más. Pero ni hablar si tenés que hacer un trámite municipal, olvídate. Y si tenés que renegar con la AFIP, olvídate. Sos solo un número, es totalmente impersonal. A nadie le interesa por qué te pasan las cosas que te pasan, ni qué te pasó. Y en muchos ámbitos no tenemos lugar para eso especial o eso que debería ser más artesanal, más individualizado, más... ¿Cómo hago para explicarle al director de la facultad la situación en la que estoy? ¿Cómo hago para explicarle a la AFIP lo que me pasó? ¿Cómo hago para explicarle a la municipalidad lo que me pasó? Y no hay lugar, no sabemos con quién hablar, queda todo en el abstracto, hay que aguantársela, pero hay muchas áreas de la vida en lo que tenemos un fenómeno parecido y las cosas caen en un lugar impersonal, en un lugar abstracto. Y una amenaza para el cristianismo es creer que se puede vivir de manera impersonal. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros leemos acerca de los mandamientos de Dios y creemos que eso es algo impersonal, como si no fuese Dios mismo hablando. O sea, creemos los mandamientos, pero es algo abstracto. O como mucho, creemos que es Dios hablando cuando manda, pero que no me está hablando a mí mismo, ¿sí? Y cae en el lugar de abstracto, no cae en el lugar de lo concreto. Cuando pensamos así, nuestra vida cristiana puede caer en un gran error, creer que el cristianismo no es personal. Hay un Dios y es personal, y eso hace que nuestra religión sea muy diferente a las demás. Pero no solo eso, sino que ese Dios manda personalmente Él a nosotros personalmente obedecer. No puede caer en un abstracto, sino que son cosas concretas. Tenemos que dejarnos transformar por la palabra, por el Espíritu Santo a través de la palabra, porque si no, no podemos crecer. O sea, es Dios y es personal y nos habla para que nosotros personalmente obedezcamos y hagamos lo que Él nos pide. Y vamos a señalar 3 cosas personales en la prédica de hoy. Yo le puse como título con nombre y apellido, por la expresión que tenemos nosotros de identificar a alguien. X cosa tiene nombre y apellido, pertenece a alguien, no debe quedar en el abstracto, tiene que ser identificado y tiene que ser algo concreto. Y hoy vamos a señalar 3 cosas personales, una misión personal, un problema personal, una rendición personal. Misión, problema y rendición. Y al final vamos a hacer 2 preguntas claves. Nosotros vamos a seguir con Hechos, así que por favor acompáñenme a Hechos 9. Donde vamos a ver una persona que es muy importante en el cristianismo y que a veces se dicen cosas que no son ciertas de él. Una es que cambió, que era Saulo y que luego fue Pablo. No, eso no es verdad. Pablo es un judío helenista, es nacido en Turquía, en Tarso. Y el nombre griego que tiene es Pablo, el nombre hebreo que tiene es Saulo. Fin del asunto. No es que era Saulo y luego Pablo, no, siempre fue la misma persona, solo que tenía un nombre griego y un nombre hebreo. Es la misma persona. Por otro lado, también dicen que se cayó de un caballo cuando Dios le habló. Bueno, vamos a ver que tampoco está el caballo. Incluso el otro día, jugando con el chat de inteligencia artificial, le digo, contame esta historia, parafraseamela, y decía, cuando Saulo se cae de su montura, y yo le contesto a la inteligencia artificial, ¿por qué hablas de montura si el texto no dice nada de ningún caballo? Y la inteligencia artificial me responde, tenés razón, perdón por el error. Está tan metido en nosotros de que Pablo se cayó de un caballo cuando la Biblia no dice nada acerca de ese caballo, que es impresionante. Y bueno, no tiene cambio de nombre, simplemente un nombre tiene que ver con los hebreos, pero como él es enviado a los gentiles por parte de Jesús más adelante, ¿qué nombre va a usar? El nombre griego, el nombre por el cual lo llamaban los romanos, eso es todo. Y de caballo no dice nada, sin embargo, es muy posible que haya viajado en caballo, también podría haber viajado en burro, podría haber viajado en carreta y podría haber viajado caminando. Pero la Biblia no nos especifica eso. Pero luego de que Esteban fuese martirizado, gran parte de la iglesia
se dispersó en varias regiones, llegando a diferentes ciudades. Dentro de esas ciudades estaban las de Samaria, pero también hay cristianos que han llegado un poquito más allá, han llegado a Damasco. Entonces, nuestra historia tiene que ver con eso. Recordamos, la iglesia es perseguida, luego el martirio de Esteban, y son dispersados. Vimos la historia de Felipe, que iba en la ciudad de los samaritanos, y en el mismo contexto va a suceder lo que vamos a leer. Vamos a leer Hechos 9, 1 al 9. Hechos 9, 1 al 9. Dice, lo leemos de corrido y luego hacemos las observaciones. Dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos. ¿Qué pasó? Dice, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este es el texto de hoy. Sí, este es el texto de hoy. ¿Qué vemos? Bueno, vemos muchas cosas y este discurso también va a ser ampliado en otros 2 pasajes de Hechos. Entre los 3 pasajes de Hechos nosotros tenemos más del diálogo entre Jesús y Pablo, ¿sí? Yo le voy a decir Pablo por una cuestión de comodidad, pero insisto, no es que cambió su nombre, sino que es el mismo de siempre. Y vamos a ver la misión personal, Hechos 9, 1 al 2. Dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Bueno, si vemos también hay otro mito sobre Pablo. Pablo en realidad no asesinó a nadie. Él estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, estaba de acuerdo con la muerte de otros cristianos, pero él pide permiso ¿para qué? Para atraparlos. Los amenaza de muerte. Él tiene este deseo de que mueran, pero si vemos bien, ¿a cuántos mató Pablo de propia mano? A ninguno, otro mito de lo que se habla. Pero fíjense, Pablo llega a tomar el caso de los cristianos como ¿qué? Como una misión personal. Dice Lucas, nos da esa impresión diciendo que respiraba amenazas y muerte contra los seguidores de Jesús. Nosotros no podemos vivir sin respirar y Pablo no podía seguir viviendo sin perseguir a los cristianos. Es una ilustración que nos da Lucas para que entendamos cuán profundamente le había afectado el cristianismo a Pablo. O sea, era algo, no puedo seguir viviendo mientras ellos existen. No puedo. ¿Y qué es lo que tiene ganas de hacer? Él los amenaza y tiene deseos de que mueran. La imagen que nos ofrece Lucas, el escritor, es que para Pablo esta es una cuestión de vida o muerte, algo que le afecta a un nivel profundo, algo que se constituyó su propósito existencial, su misión personal. ¿Qué es lo que quería Pablo? Cazar cristianos. Lo que quería Pablo era borrar al cristianismo de la faz de la tierra. Quería exterminarlos, ¿sí? Eso es lo que él desea. Esto se constituye en algo que él toma tan seriamente que ¿se acuerdan quién era el maestro de Pablo? ¿Quién era? Gamaliel. ¿Y qué había dicho Gamaliel con respecto a los cristianos? Dice, tengan cuidado, no vaya a ser que estén peleando contra Dios. Pero fíjense que Gamaliel, siendo su maestro, tuvo una actitud, nosotros no la alabamos, es pragmática, pero una actitud bastante tolerable, ¿cierto? Hasta respetuosa, hasta abriendo el campo
o la mente para pensar que posiblemente podía ser de Dios. Pero Pablo, siendo alumno de Gamaliel, que dice, no, a esto hay que matarlos. Fíjense cómo interioriza esta lucha Pablo, que el deseo de él es que mueran, el deseo de él es que dejen de existir. No importa ya el consejo de Gamaliel, no importa su caso, sino que él quiere, su consejo, sino que él quiere pasar por arriba de Gamaliel, va y pide cartas al sumo sacerdote, pide un permiso de cacería a los cristianos, lo toma tan en serio que persuade a las autoridades de Jerusalén. ¿Para qué? Para tener un permiso oficial de cacería de cristianos. ¿Sí? Y lo toma tan en serio que está dispuesto a viajar casi 300 kilómetros para ejecutar su plan. En una época donde un viaje significaba mucho, un gran riesgo en todo sentido, además del esfuerzo y el tiempo que exigía. Son 240 a 300 kilómetros según el camino, y Pablo no puede seguir existiendo sin hacer esto. No puede, es su misión personal. Solamente se lo puede tomar tan en serio esto si esto es tomado de manera personal. Esto, en ese momento, para Pablo, es como su propósito existencial. ¿Para qué existís? Para matar cristianos. Para que lleguen a la cárcel los cristianos. Para cazar cristianos y llevarlos a la cárcel. Y es tan fuerte esto, que él es sumamente apasionado, es metódico, es esforzado, se lo toma muy en serio. Y hoy, el perseguidor de la iglesia, en la historia que estamos leyendo, tiene nombre y apellido, ¿sí? Es identificado y es diferenciado del resto. ¿Quién es esta persona? Saulo, Pablo de Tarso. Esa persona tiene una misión personal. ¿Cuál es su misión personal? Cazar cristianos. Él toma como el proyecto de su vida cazar cristianos. Respira amenazas de muerte. Él quiere eso. El problema es que la misión personal de Pablo es una misión errada, es mala, es pecaminosa. Su propósito de vida, su misión personal es mala. Y ahora vamos a hacer una aplicación. ¿Cuál dirías que es tu misión personal? Personalmente, ¿a qué te dedicas sobre otras cosas? O mejor, ¿cuál diría tu esposo, tu esposa, o tus hijos, o tus padres, o tus amigos, que es tu propósito existencial? ¿Cuál es tu misión personal? ¿Qué dirían ellos que a vos te apasiona? ¿Cómo completarían esta frase? Fulanito, fulanita, respira. ¿Y qué pondrían ahí? Cuando Lucas está registrando el caso de Pablo, dice, esta persona respira ¿qué? Amenazas de muerte contra el cristianismo. ¿Pero qué dirían de vos? ¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían? ¿Cuál es nuestra misión personal? ¿Cuál es eso que hemos tomado como proyecto de vida? ¿Esta persona respira? Complete la frase ahí. ¿Qué dirían? No está mal tener una misión personal, algo que te apasione más que nada en tu vida. Pero si eso no es Dios, tenemos que revisar nuestro corazón. Acompáñame a Marcos 12, 28 al 30. Marcos 12, 28 al 30. Dice Marcos 12, 28 al 30, cuando uno de los escribas se le acercó a Jesús, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, les preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu familia, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarle con todo tu ser. O sea que si mi misión personal está sin estar involucrada con amar a Dios con todo mi ser, yo estoy errando en mi misión personal. Esto es personal, es a qué dedicas tu vida vos. El problema de hacer todo impersonal nos ha llevado también a leer la Biblia y no tomarlo de manera personal. Ah, era Pablo, pero esto es para vos, está escrito para vos. Para tu edificación. Está escrito para que vos pienses. ¿Qué es lo que vos respirás? El Señor te manda a amarle con todo tu ser. Esto no es algo abstracto, es algo concreto que debe concretarse en alguien. ¿En quién? En vos. Esto es personal. Esto debe ser tan importante como respirar para vos, con tu nombre y apellido.
Tenés que fijarte e identificar cuál es tu misión personal y ver si es la correcta. Amar a Dios sin que involucre todo nuestro ser es no amarlo. Dios no se contenta con menos. Dios no es que seguir a Dios es como seguir a alguien en Twitter o en Facebook. Solicito amistad, le sigo, ya está. Tiene perfil público, listo, buenísimo. Él exige que le amemos con todo nuestro ser. Él exige que cada uno de nosotros responda de manera personal. Este es el énfasis, es personal el tema. No es que los mandamientos son para el abstracto. El mandamiento es para el concreto, para vos, con tu nombre y apellido. ¿A qué dedicas tu vida? No es una cuestión de cuántas horas le dedicas a algo, sino ¿qué te apasiona? ¿Quién te apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que produce en vos un esfuerzo extra que no se ve sobre las otras cosas? ¿La plata? ¿La familia? ¿Algo que te da estatus? ¿Un ministerio? ¿Qué es lo que vos por eso haces un poquito más que por las otras áreas de tu vida? Bueno, eso debería ser Dios, solamente Dios, ¿sí? ¿Cuál es tu misión personal? Vos podés tener sentimientos lindos respecto a Dios, puedes tener pensamientos positivos respecto a Dios, incluso puedes tener buenas obras, pero sin amor todo eso es nada, y sobre todo amor a Dios. Dios nos manda a amarle con todo nuestro ser, y tu misión personal es esta: amar a Dios con todo tu ser, y que el resto se desprenda de ese amor tuyo por Dios. Y esto debe ser para nosotros como respirar, que la gente pueda ver nuestra vida y diga: fulanito, fulanita, respiraba amor a Dios. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero más difícil de cumplir es si esto cae en lo abstracto y no estás poniendo tu nombre y apellido en esta aplicación. Esto es personal, es para vos, es para mí. No es para que pensemos, fulanito tendría que escuchar esta prédica. Es para que vos te la tomes a pecho, te la tomes de manera seria y comprendas que tenés una misión personal: amar a Dios con todo tu ser. Y la gente debe ver eso. Y yo también la tengo, pero no quiero que pienses en mí, quiero que pienses en vos. Porque si no, tenemos una vía alternativa de lo abstracto a lo concreto, pero en vez de pensar en mí, en lo concreto, pienso en lo otro. No, pero fulanito, pero menganito, sutanito. No, vos personalmente, ¿qué es lo que respirás vos? ¿Qué es eso tan importante para vos que si no lo haces, si no estás con eso, no puedes vivir? Bueno, eso debería ser Dios. Y todo lo demás no debería ser. Incluso Jesús nos dio un ejemplo de esto en Juan 4:34, mostrando la importancia de hacer la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan? Dijo Jesús en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del Padre, llevar a cabo su obra. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y siempre pregunto lo mismo cuando leo Juan 4:34, es esto: ¿quién se olvidó de comer hoy? ¿Quién se olvidó de respirar? Jesús pone esta ilustración y dice: miren, es fundamental que hagamos la voluntad del Padre. Lucas, de manera negativa, señala sobre Pablo y dice: para él respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Pero los dos están hablando, uno de manera positiva y otro negativa, de algo que es el centro de esas vidas. En el caso de Jesús, ¿el centro qué era? Hacer la voluntad de Dios. En el caso de Pablo era perseguir cristianos. ¿Y cuál es tu caso? En ese espectro entre Jesús y Pablo, todavía antes de su conversión, ¿en qué punto estás? Porque acá no puede ser más cerca, más lejos. Hay un punto correcto y todos los demás son errados. El correcto es Jesús. Y acá no hay, un poquito, más o menos, va queriendo. No, realmente respirás amor por Dios con todo tu ser. O hay parte de tu ser que entregas a otras pasiones y Dios queda totalmente desplazado y lo que más te apasiona en tu vida es otra cosa. Tienes que ser apasionado por Dios y que la gente pueda ver que para vos esto es como respirar, que estás apasionado por Dios. Vas a ser imperfecto. Chocolate por la noticia, ¿no? No te va a salir, pero sí le podés ofrecer a Dios pasión, una pasión verdadera, una pasión donde vos das todo lo que puedes dar, aunque sea poco, aunque sea imperfecto, aunque sea débil, aunque sea torpe, pero darle a Dios todo lo que le puedes dar. Entregarte a Dios y que sea tu pasión Él.
¿Qué es aquello que vos respirás? Misión personal. Vamos a seguir en Hechos 9, vamos a leer 9, 3 al 5. Dice, acá vamos a ver el problema personal. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tenemos que comprender que el problema de Saulo era un problema personal. Personalmente, él estaba persiguiendo a los cristianos. Y queda identificado por Jesús, incluso le llama 2 veces por su nombre. No dice, ay muchachos, ¿a dónde van? ¿Qué dice? Hey, vos, Saulo. Saulo, por si no oíste bien, ¿por qué me perseguís? Y Jesús estaba hablándole a él, a Saulo, a Pablo, no era un diálogo con los otros. El texto nos deja ver que el resto escuchó, no entendió, ni siquiera, o sea, no sabemos muy bien si el resto entendió la voz, pero el resto escuchó algo. Pero Jesús le dice, hey, vos, Saulo, ¿por qué me perseguís? Saulo. Y no solo eso, no solamente el problema es un problema personal de Pablo, es Saulo el que carga ese problema, es Pablo el que carga ese problema, sino que tiene un problema que Jesús lo toma como personal. O sea, personalmente Pablo estaba ofendiendo personalmente a Jesús. Acá tenemos un problema personal. Y me gusta mucho entender cómo Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Jesús, indirectamente pero con claridad, dice que la persecución a sus seguidores es tenida en cuenta como una persecución a él mismo. San Agustín dice, era la cabeza en el cielo, clamando a favor de los miembros que todavía estaban en la tierra. Claro, si el cuerpo de Cristo somos todos, y Él es nuestra cabeza. Y lo vemos a Jesús tomándose de manera personal el problema que personalmente tenía Pablo. Hay un problema personal. Y esta correlación entre lo que sucede entre Jesús y sus discípulos ya había sido expresada por él en otros contextos. Por ejemplo, en Mateo 25, 31 al 46, está el juicio sobre las naciones. En el 25, 31 al 46. Pero el 25, 40 dice, en verdad les digo que cuando lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Qué dice Jesús ahí? Si ustedes le hicieron algo bueno a mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Y de manera negativa, en Mateo 25, 45 dice, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Fíjense que la Biblia, en repetidas ocasiones, nos da la idea, el concepto, de que Jesús toma de manera personal aquello que se hace con la iglesia, con sus hermanos menores. El trato que los seguidores de Jesús reciben en esta vida será tenido en cuenta a modo personal por Jesucristo. Ahora la aplicación. A Saulo, a Pablo, Jesús les dice, Saulo, Saulo, vos, ¿por qué me perseguís? ¿Sí? 2 factores personales. Vos, Pablo, ¿por qué me perseguís? Pablo estaba siguiendo a los cristianos, pero Jesús ¿qué dice? Me estás persiguiendo a mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué diría Jesús en tu relación con otros cristianos? Fulanito, menganito, gracias por bendecirme, porque estás bendiciendo a otros. O te preguntaría, ¿por qué me dedicas el menor tiempo posible? ¿Por qué si encontrás una excusa para no estar conmigo, la aprovechas? ¿Por qué cualquier excusa es válida para no estar conmigo? Te diría, fulanito, menganito, sutanito, ¿por qué no me valoras? No, Señor, yo te valoro, te canto. No. ¿Cómo tratas a mis hermanos? Es lo que yo estoy tomando de manera personal. En el concreto, no en el abstracto. Yo amo a Jesús en mi corazón, pero yo tengo que amar a Jesús con nombre y apellido en mis hermanos, en Cristo. Y vos tenés que hacer lo mismo. Esto es muy concreto. ¿Qué te preguntaría Jesús? Che, ¿por qué
¿Por qué cualquier excusa es válida para que me prejuzgues y no quieras pasar tiempo conmigo? ¿Por qué cualquier excusa es válida para que pienses lo peor de mí? ¿Por qué cualquier excusa es válida para murmurar? ¿Por qué cualquier excusa es válida para rechazarme? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué murmuras? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me desprecias? Fulanito, menganito, sutanito. ¿Por qué me dejas de lado? ¿Por qué no me sirves? ¿Por qué no me amas? Cada cosa contra la iglesia es tomado como un ataque personal por parte de Jesús. Y esto es algo que cada uno de nosotros a nivel personal debe resolver. Concretamente, el trato que le doy yo con nombre y apellido, yo mismo, a Jesús, se ve reflejado en el trato que le doy a mis hermanos con nombre y apellido. Pero no solamente yo, vos también. El trato que vos le das, vos con tu nombre y apellido, a los que están sentados adelante, atrás y a los costados tuyos, es el verdadero trato que Jesús recibe de tu parte. Y Jesús te juzga de esa manera. Dice, ¿por qué me? Completa ahí su frase. Pero esto es concreto, no queda en el abstracto, no queda una idea en el aire volando. ¿Cuánto amás a Jesús se ve reflejado en cuánto amás a tu hermano en Cristo? Pero no al hermano que vos querés amar. Así es fácil. Y Jesús cuando habla de esto, ¿qué dice? Hasta los paganos hacen eso de amar a quienes le aman. Jesús te dice otra cosa, te dice, mira, ¿cuánto? ¿Cuánto lo amas? Fíjate 1 Juan 4, 7 al 12. 1 Juan 4, 7 al 12. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Esto es personal. Es personal. Yo tengo que amarte a vos y mi amor por Jesús debe verse en mi trato con vos. Vos tenés que amarme a mí y tu amor a Jesús debe verse en tu trato conmigo. Esto es personal. Y tenemos que bajar de esa nube de abstractos las cosas a un lugar concreto, con nombre y apellido. ¿Cómo trato fulanito, menganito? ¿Cuánta paciencia le tengo? ¿Cuánta gracia le tengo? ¿Cuánta misericordia le tengo? ¿Qué me preguntaría el Señor? Diego, ¿por qué no me tenés paciencia? Es decir, pero Señor, yo siempre te tendría paciencia a vos. No, en cuanto no le tuviste paciencia a estos, mis hermanos más pequeños, a mí no me la tuviste. Diego, ¿por qué no me perdonas? Pero Señor, si vos, ¿cómo? Obvio que no tengo nada para perdonarte, vos sos el Señor, vos haces lo que vos querés, no hay nada para perdonarte. No, Diego, en cuanto no perdonaste a estos, mis hermanitos más pequeños, a mí no me perdonaste. Diego, ¿por qué pensaste lo peor de mí? Pero Señor, ¿cómo voy a pensar lo peor de vos? Si vos sos el de la Biblia. No, Diego, en cuanto pensaste lo peor de estos, tus hermanitos más pequeños, de mí pensaste lo peor. Diego, ¿por qué me prejuzgaste? ¿Por qué murmuraste contra mí? ¿Por qué chismoseaste? ¿Por qué no me tuviste paciencia? ¿Por qué saliste rajando para no tratar conmigo? Pero Señor, ¿cómo yo voy a osar alejarme de vos? No, Diego, en cuanto no quisiste compartir tiempo con estos mis hermanitos pequeños, conmigo no quisiste compartir tiempo. Y Juan nos refuerza esta idea, dice, hermanos, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Es fácil amar a lo que no veo en el abstracto, pero tenemos que bajarlo a lo concreto. ¿Qué nos preguntaría el Señor? A Saulo le pregunta, che, vos, ¿por qué me perseguís? Y se lo toma de manera personal, pero identifica de manera personal a alguien. Y hay un problema personal.
Ahora me pregunto, ¿cuál es mi problema personal? Y tengo que bajarlo de lo abstracto a lo concreto. Y vos tenés que hacer lo mismo. ¿Qué te preguntaría el Señor? ¿Qué te preguntaría el Señor? ¿Qué es aquello que estás haciendo incorrectamente, que es un problema y tenés que resolver? ¿Qué te preguntaría el Señor? Vos lo sabés. Pero la Biblia nos deja algo en claro. El que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Dios mismo dice eso. Entonces tengo que cuidarme y no querer disociar mi amor por Dios por mis hermanos, porque en realidad mi amor por los hermanos es la parte visible de mi amor por Dios. Amar a Dios no está en el abstracto, está en el concreto. ¿Y cómo es? Amar a mis hermanos en Cristo con nombre y apellido. ¿Y sabe qué? Es muy fácil amar a los desconocidos. Lo difícil es amar a los conocidos. Es muy fácil decir, voy por la vida, le hago bien a todo el mundo. ¿Sí? A los que no conoces es re fácil. Pero a aquellos que sí conoces, ¿los podés amar? Eso es difícil. Por eso la madurez no se mide en hacer nuevas amistades, se mide en conservar aquellas viejas amistades. Y es difícil amarnos mucho. A veces estamos obligados por la situación, somos familia y nos vamos a amar toda la vida, sí, no, con algunas tensiones. Pero aquellos en los cuales no tenés una obligación de sangre o de edificio, aquellos en los cuales vos no estás obligado a convivir, sino que vos tenés que decidir extenderte al otro. Ahí se ve si sos una persona que ama o no. Cuando no estás obligado. Cuando vas y lo haces por tu propia cuenta. Y todo lo que vos hagas por esas personas, el Señor dice, lo hiciste bien. Porque todo eso bueno que hiciste por mis hermanos más pequeños, ¿a quién? A mí me lo hiciste, dice Jesús. Y la parte negativa es igual. Eso que no hiciste por ellos, a mí no me lo hiciste. Y en el juicio de las naciones, en Mateo 25, queda re claro. La gente pregunta, pero Señor, ¿cuándo te ayudamos? ¿Cuándo hicimos, te visitamos? ¿Cuándo te servimos? Cuando lo hiciste a mis hermanos más pequeños. Y las cabras que dicen, ¿cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hiciste a los hermanos más pequeños. Y esto es personal, ¿eh? Esto es personal, con nombre y apellido. Vos, tu nombre y apellido, tenés un problema personal y lo tenés que resolver. ¿Cómo amar al otro con nombre y apellido? No en el abstracto, sino en el concreto. Vamos a Hechos de nuevo. Vamos a leer el 9, 6 al 9. Y vamos a hablar de una rendición personal. Ya vimos la misión personal, el problema personal, y acá vemos la rendición personal. Dice del 6 al 9, él, temblando y temeroso, o sea, Pablo, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pues fíjate que una persona que está entrando en son de guerra a Damasco. Está casi llegando. Luego de un viaje que algunos dicen que duraría más o menos 6 días. Respirando, los voy a matar. Los voy a atar y los voy a llevar atados como animales a Jerusalén. ¿Y cómo entra? Los llevan de la mano y ciego. Hay una rendición obligada, pero también una rendición que él expresa. 3 días sin comer y beber. Esto le afectó a él personalmente y es llevado por otros a la ciudad de Damasco, a donde Jesús le dijo que fueras. ¿Vieron que dice el 6? Levántate y entra a la ciudad y ya se te va a decir qué hacer. ¿Y qué hace Pablo? Está entregado a eso, se ha rendido a eso. Él podría haber dicho, no, me voy a Jerusalén, me vuelvo. Él está rendido a Cristo, está rendido. Y sabemos parte de su rendición porque Él lo llama Señor. Y Señor no es una cuestión de respeto, Señor es una cuestión de servicio y de propiedad. ¿Sí? Soy tuyo, decime qué debo hacer. Yo voy a obedecer y servir. Fíjense cómo se ha rendido Pablo. No es que, bueno, acá podemos hacer algo de soteriología, pero no es lo que quiero hablar hoy.
sin embargo podemos recordar, así pasa con la salvación, no es que dice, ay Pablito lindo, ¿qué te parece si vas a Damasco? ¿Qué dice el Señor? Se acabó Pablo, entra a la ciudad, está bien. Y así es la salvación, el Señor nos llama y nosotros muertos en delitos y pecados, respondemos positivamente solamente si el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y no hay ese verso de que Dios es caballero, Dios manda y es Señor. Y Pablo lo entiende y dice, Señor, ¿quién eres? Es la primera pregunta, Señor, ¿quién sos? Sé que sos Señor, sé que sos el que manda, pero ¿quién sos? Soy Jesús a quien vos perseguís. Señor, ¿qué querés que haga? Quiero que entres a la ciudad. Y Pablo va rendido. Ya desde llamarlo Señor ya vemos su rendición a Dios. Y esto le afecta personalmente a él. Y es llevado por otros a la ciudad de Damasco, donde Jesús le dijo que fuera. Pablo está rendido, personalmente está rendido. No hay lugar para lo abstracto. Saulo de Tarso se rindió frente a Jesús. Está decidido a reflexionar, a pensar seriamente, a hacer una evaluación de su vida, y esto es serio, es personal. Es tan serio que va a pasar 3 días sin comer y sin tomar. Quiere saber, quiere indagar. Como buen judío, y este es un judío pura cepa, como buen judío, ¿qué va a hacer él? Va a ayunar para averiguar cuál es la voluntad de Dios. Se lo toma en serio. No es que el ayuno cae en un abstracto, sino que él mismo dice, no voy a comer, no voy a tomar. 3 días. Va a pasar 3 días así, esperando la siguiente instrucción de Dios, queriendo entender. El resto oye la voz, pero no entiende y no fue mencionado por esa voz. Pero la voz, Jesús, afecta a Pablo personalmente, no afecta al resto. Jesús afectó personalmente a Pablo con nombre y apellido, ¿sí? A Pablo. Bueno, acá hay otra aplicación. Es necesario que nuestra vida se rinda personalmente, en lo concreto, a Jesús. Podemos tener 2 tipos de vida. Una que se dedica a escuchar y a leer lo que Dios hizo en los corazones de otros. U otra que se rinde a Dios y es testigo también de lo que Dios es capaz de hacer en la propia vida. Esto es personal. Vos personalmente tenés que rendirte a Jesús. No podés pasar más tiempo jugando con esto. No podés pasar más tiempo estirando a ver cuándo se revienta. Cuándo se corta. No podés pasar más tiempo. Si no sabes para dónde vas, deberías pasar 3 días ayunando mínimo. Y preguntarle al Señor, ¿qué tengo que hacer? No podés pasar más tiempo así, sin caer en lo personal del cristianismo. Vos tenés que rendirte a Jesús. Con tu nombre y apellido, vos individualmente tenés que rendirte a Jesús. Y a veces, por el ritmo de la vida, perdemos de vista lo importante. Decimos, no tengo tiempo para ayunar. Tranquilo, no es que te hace falta un tiempo extra. Lo haces mientras estás haciendo otras cosas. No tengo tiempo para frenar y reflexionar. Mentira. Ponele un contador de tiempo a tu celular y te vas a dar cuenta cuánto tiempo pasas leyendo el celu. No, pasa que leer no me gusta. Mentira, si casi todas tus interacciones con el celu en gran parte están medidas por lectura. No, que esto, no, que el otro. No, frena. Pensá, rendite. Necesitas tener pensamientos profundos. Hay los que son conspiranoicos, dicen, no, bueno, el mundo está pensando en que no podamos tener tiempo para reflexionar seriamente. Entonces nos produce entretenimiento, así los gobernantes nos someten. No sé si los gobernantes lo hacen a propósito, pero sí sé que el diablo sí lo hace a propósito. Y estoy entretenido, estoy divertido y no pienso cosas en serio. Y si vos ves, qué sé yo, Newton, por ejemplo, no me acuerdo cuál de sus principios de física describió en un tiempo de una peste. Y nosotros en la cuarentena nos hicimos capos en videos virales. Capos. El tiempo perdido de la cuarentena fue un regalo de Dios. Tener que estar encerrado en casa, tener más tiempo para Dios. Muchos no ayunaron, muchos no leyeron, muchos no oraron. ¿Saben qué hicieron? Perder el tiempo. Y cuando tuvimos tiempo, que fue un tiempo excelente, el 2020, para parar la pelota y pensar, decidimos hacer otra cosa. Y ahí se vio dónde estaba nuestro corazón. Porque de donde esté tu corazón, donde estaba tu tesoro,
porque donde está tu tesoro está tu corazón. Diversión. Adictos a la diversión, adictos al entretenimiento, adictos a no pensar seriamente en las cosas importantes. Y la Biblia nos enseña a parar la pelota, a tener ese Selah que aparece en los Salmos y pensar. No puede ser que procesemos todo tan rápido. Está mal procesar todo tan rápido. Pensá, ¿a dónde va tu vida? Pensá, ¿te has rendido al Señor? Pensá, sentate y mira cada área de tu vida. ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Cómo es tu paternidad, tu maternidad? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu relación con X persona, con la iglesia? ¿Cuánto tiempo estás leyendo? ¿Qué es lo nuevo que el Señor ha cambiado en tu vida? ¿Qué es la tentación con la cual estás luchando? No así a las patadas, no a lo rápido, no a lo bruto. A lo metódico, a lo artesanal, a sentarme y prestarle atención a la voz de Dios, a la obra de Dios, a las exigencias de Dios, a las bendiciones de Dios. El entretenimiento nos está llevando puestos, nos está atropellando. Somos adictos a eso. Somos adictos. Yo me di cuenta que soy adicto. El celular no suena y yo ya sentí que sonaba. No vibra y yo ya sentí que vibraba. Y veo y tengo una notificación, y bueno, ya que tengo una, un ratito. Y me cuesta, estoy peleando ahora con eso. Porque estamos todo el tiempo inventándonos responsabilidad en el teléfono. Y algunos la tenemos porque trabajamos con el teléfono. Pero tengo que decir la verdad y hacerme cargo como un adulto. Hacerme cargo como un adulto. No todo el tiempo que paso en el teléfono estoy ejerciendo responsabilidades. Gran parte del tiempo que paso en el teléfono es tiempo perdido. Y eso es para no pensar las cosas en serio que tengo que pensar. Y tomarme en serio mis luchas contra el pecado y mi falta de rendición a aquellas áreas de mi vida que todavía son rebeldes a Dios y decir, basta, las rindo a Cristo. Averiguo qué quiere Cristo de mi vida respecto a esto. Es todo concreto, no puede seguir en el lugar de lo abstracto. Es necesario frenar, reflexionar, no dejar que el ritmo de la vida nos haga perder de vista lo importante, tener pensamientos profundos, analizar mi vida, analizar mis hechos. Concretamente, ¿cómo podría yo rendirme a Jesús? Concretamente, ¿cómo podrías vos rendirte más a Jesús? Porque seguramente hay áreas de tu vida que permanecen en rebeldía del Señor y no está bien. No hay más. Ya tenés tus áreas preferidas que vos querés que todos vean, en donde sí te rendiste a Jesús. Pero las otras áreas que escondes y que huís de la luz para que la luz no ilumine ahí, esas áreas tenés que entregar ahora. No puedes estar entregando siempre las mismas áreas que ya las tenés recontra maduradas. Esas otras áreas. No quiero que la gente me vea, no quiero que la gente descubra que hay áreas de mi vida que siguen en rebeldía a Dios. Pablo le cae la ficha. Está 3 días sin comer, sin beber, esperando la siguiente instrucción de Dios. Él era un rebelde a Dios. Era un rebelde. Y el Señor le dijo, basta, se acabó. Y se acabó. Se acabó. Y en el texto hay 2 preguntas clave, que este es el 4º punto de la prédica. Estas 2 preguntas claves que nos pueden ayudar a entender nuestra vida. La pregunta que está en el versículo 5 y la pregunta que está en el versículo 6. Algunas traducciones no tienen esta parte del versículo 6, pero luego Pablo en otra parte de Lucas sí lo dice. Entonces, no viene el caso si en la traducción que tenés la tiene o no la tiene a esa parte del versículo 6. Pero las 2 preguntas son estas. ¿Quién eres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tu vida depende de estas 2 preguntas. ¿Necesitas dedicar tiempo a encontrar la respuesta completa de estas 2 preguntas? ¿Quién es y qué quiere? ¿Quién es y qué quiere? ¿Te parece algo fácil? Muchos de nosotros todavía no hemos reconocido que Jesús es Dios. Mira si será fácil. Algunos de nosotros todavía no se dan cuenta de que Jesús es Dios. Por eso toman sus palabras a la ligera, obedecen lo que quieren y lo que no quieren no. Todavía no han respondido a la primera pregunta. ¿Quién eres? Jesús es Dios. Y necesitamos dedicar tiempo a conocer la identidad de Jesús. Es fundamental. Si yo pienso que Jesús es un maestro más, como lo creen los musulmanes, Moisés un maestro, un gran profeta, un temeroso de Dios,
Abraham era otro, Jesús es otro, Mahoma es otro, y todo el que termina dando la revelación completa según ellos es Mahoma, y hay un solo Dios. Pero qué diferente la ecuación si yo veo que Jesús es Dios y que Jesús le da autoridad a sus apóstoles, que son los que escribieron el resto del Nuevo Testamento, como si Él mismo hablara. Y ahí exige cosas, y ahí pide cosas, y ahí manda cosas. Qué diferente es si un maestro te dice, un maestro, un profeta, por más grosso que sea, por más espiritual que sea, dice, mira, lo que le hiciste a la iglesia, a mí me lo hiciste. Lo que no le hiciste a la iglesia, a mí no me lo hiciste. Pero si Dios mismo diciéndote, mira, lo que le hiciste a la iglesia, a mí me lo hiciste. Y es Dios el que te confronta con esa pregunta. Jesús es Dios. Tenés que responder la primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Y ya en la pregunta tenés parte de la respuesta, es el Señor. No como respeto, es mi autoridad, es mi dueño. Hay una cuestión de propiedad ahí. Es el que me manda, es mi amo. Soy propiedad de Él y soy esclavo suyo. Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Conocer qué exige de nosotros es fundamental. Y cuidado, hermano, contentarte con una sola de las dos preguntas es una tragedia. Si vos te contentas con la respuesta de una sola de estas dos preguntas, es una tragedia tu vida. La primera, ¿quién eres, Señor? Si vos tenés esa respuesta, pero no vas a la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Sos igual que el diablo. El diablo tiene re clara la identidad de Jesús. Re claro que Él manda, pero no está dispuesto a ver qué es lo que quiere que haga para hacerlo. Y saber qué debemos hacer, pero no saber quién es el Señor, cómo es Él, conocer su naturaleza, su carácter, no es igual a otras religiones. Despreciando la gracia, cayendo en una religión de obras, despreciando la relación personal con Dios y la reconciliación que Él ofrece a través de Jesús. Yo necesito tener estas dos respuestas en ese orden. ¿Quién es y qué quiere que haga? ¿Quién es? Y vos, personalmente, con tu nombre y apellido, necesitas estas dos respuestas. ¿Y sabes qué? Han estado cercano a tu corazón y a tu mente durante muchísimos años y es tiempo de que ya te rindas. Esto es algo personal, ¿eh? No es algo abstracto, es vos, es Dios. He sufrido y estoy sufriendo mucho por esta prédica. Y sé que Dios quiere hablarles. Es algo que ustedes y que yo tenemos que responder. Tenemos que entender lo personal del cristianismo. Es un Dios personal hablándole a personas con nombre y apellido. No es cualquier fuerza abstracta, etérea, sino que es el Dios del universo hablándole a vos, el que está sentado ahí, o a mí que estoy parado acá, o el que está del otro lado de la cámara, a quien Dios quiso, no al montón. Saulo, tu nombre, mi nombre, con nombre y apellido, bien identificado en la lupa de Dios, diciendo, vos, basta, rendite. Señor, ¿quién eres? Dedica tu vida a responder eso. Señor, ¿qué quieres que haga? Dedica tu vida a responder eso, porque eso es tu vida. Eso es tu vida. Necesitamos esas dos respuestas y mira cómo afectó a Pablo con nombre y apellido de manera personal este encuentro con Jesús. Acompáñame rápido a Filipenses 3, 4 al 11. Rápido, Filipenses 3, 4 al 11. Dice Pablo en Filipenses 3, 4 al 11, aunque yo mismo podría confiar en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Te parafraseo esta parte. Pablo, su obediencia a la ley, incluso con una vida en la que sus padres obedecieron por él antes de que él pueda elegir, circuncidado al 8º día. O sea, antes de que él tuviera voluntad para decidir, ya otro había decidido el camino correcto para él dentro de su religión. Su pobreza étnica, hebreo de hebreos. Jesús no es tan puro, ¿eh? Jesús tiene a Ruth la moabita en su linaje y este es puro. Pablo es puro. Pablo es 100% israelita y es judío. Recordemos que Judá no es solo la tribu de Judá. ¿Se acuerdan? Judá, ¿cuál más es? Benjamín. Y Pablo estaba ahí y dice, mira, yo soy puro, ¿eh? De Abraham hasta mí, puro, 100%. Hebreo de hebreos, 100%. De la tribu de Benjamín. Su celo doctrinal,
cuando vio el cristianismo como una amenaza a su fe, estuvo dispuesto a todo con tal de exterminarlo. El testimonio de otros, él fue hallado irreprensible. Si alguien podía obedecer la ley en lo que se pudiera, Pablo era el que iba a la cabeza ahí. No era perfecto, Jesús fue el único perfecto, pero el resto dijo no. Hasta acá da lo humano. Bueno, Pablo es un ejemplo de cómo se puede cumplir la ley de Moisés. Pablo tenía todo lo que un judío podía desear y aspirar, pero en ese viaje a Damasco comprendió personalmente la verdad. Y nada tenía valor cuando se lo comparaba con conocer a Jesús. Porque Pablo comienza a responder estas dos preguntas. ¿Quién es este Señor? ¿Qué quiere que yo haga? Y todo se mide en su vida a partir de esto. Fíjate cómo sigue Filipenses, lo reafirma. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. ¿De qué? ¿Quién sos, Señor? Todo es pérdida al lado de seguir respondiendo esa pregunta. Por Él lo he perdido todo y lo considero como una basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que aquella que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento. Señor, ¿qué quieres que haga? Llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Jesús valía tanto para Pablo? Porque Pablo comprende quién es y qué quiere de él. Porque Pablo personalmente comprendió que Jesús ofrecía reconciliación personal con Dios. No en algo que era la ley de obras, en donde Pedro mismo dice, hermanos, ¿cómo le vamos a pedir a los gentiles que cumplan algo que nosotros ni nuestros padres pudieron cumplir? Y Pablo ya con ese celo de decir, tengo que matar a los cristianos porque es lo que corresponde en mi cosmovisión, encuentra paz al comprender la gracia de Dios. Y este perseguidor de la iglesia va a ser un edificador de la iglesia. Personalmente está dedicando su vida a responder estas dos preguntas. ¿Quién es? ¿Qué quiere que yo haga? Un día, Pablo, vos, yo, cada uno de los humanos seremos juzgados por Dios. Y si Jesús ocupa nuestro lugar frente al juicio, vamos a ser hallados en Él. Y esto, como dice la Biblia, es por iniciativa de Dios, se aplica a través de la fe, por gracia, al creer. Y saber que Jesús nos libró del juicio de Dios y que nos reconcilie con Dios, cambia nuestras vidas. Y comenzamos a desear ser semejantes a Él en esta vida, porque sabemos que seremos semejantes a Él en la vida siguiente. Hijos de Dios, resucitados para vida. Vos personalmente, con tu nombre y tu apellido, ¿has revisado tu misión personal? ¿Qué es lo que respiras? ¿Qué es lo que otro podría decir que te apasiona? Personalmente, ¿tenés algún problema personal con la iglesia que debas resolver? Porque tu problema con la iglesia es un problema con Jesús. Personalmente, ¿te has rendido a Jesús? Ruego, oro, que puedas buscar y encontrar la respuesta a estas dos preguntas. ¿Quién es y qué quiere que hagas? Esto es tu vida. Esto es tu vida. No vivas ni siquiera con una de estas respuestas. Viví con las dos. Averigua quién es y qué quiere que hagas. Dedícate personalmente, no en el lugar de lo abstracto, sino en lo concreto. Vos con tu nombre y apellido. Rendite a Jesús. No hay más que esto. Rendite a Jesús. No sigas jugando a ser dueño de tu vida, porque tu vida no es tuya. Tu vida es para tu Señor. Vamos a orar. Padre, ruego, Señor, que nos bendigas con humildad frente a tu palabra. Ruego, Señor, que nos ayudes a rendirnos a vos. Ruego que dejemos de ser necios, arrogantes, altivos, heréticos, rebeldes, y que nos rindamos a vos, Señor. Que comprendamos lo que hemos compartido hoy, leído hoy, Señor. Que comprendamos qué implicancias lleva a nuestras vidas, qué fruto tiene que tener esta lectura en nuestras vidas. Te damos gracias por el ejemplo de Pablo. Te rogamos, Señor, que podamos comprender la importancia de responder quién sos y qué querés de nosotros. Señor, ayúdanos a dejar de ser rebeldes, dejar de ser mediocres, dejar de ser tibios y tomarnos en serio, de manera personal, individual, identificar nuestras vidas en estas ecuaciones de la Biblia, en lo que leemos, Señor. Esto se trata de vos y de mí, de vos y de nosotros, Señor.
Ayúdanos a tomarnos en serio esto, Padre. Por favor, te lo ruego. Por favor, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.